Buenos días, jóvenes del séptimo grado A y B. Vamos este día a comenzar con la clase correspondiente a estas 2 semanas. Vamos a utilizar nuestra cartilla. Por favor, pedirles que lean la cartilla antes de ver el video. Otra cosa muy importante que les quiero decir, ya para esta semana en la plataforma de Classroom está a partir de hoy lunes hasta el miércoles una guía. Bueno, más que una guía, es un laboratorio en el cual ustedes van a hacer su primera evaluación. Es de los dos temas anteriores, los dos primeros temas que vimos en el tercer periodo, referentes. El anterior fue el bautismo, una vida nueva, y el otro fue los sacramentos de la vida. De esos dos temas va a venir lo que es el laboratorio. Recuerden hacerlo, por favor. Bueno. Hoy vamos al tema 8. El tema 8 es el bautismo, sufrir y morir por el pueblo. Como les decía, les aconsejo leer la cartilla antes. Pero en primer momento vamos a hablar de qué significó el bautismo para Jesús, porque ese es el punto de partida. Y para eso también vamos a irnos al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar desde el capítulo 42 de Isaías, vamos a encontrar los relatos del siervo sufriente. Algo muy importante con esto, que eh, en la Biblia vamos a encontrar muchas, bueno, de parte de los profetas, algunas predicciones de lo que posteriormente iba a pasar. Entonces, Dios les revela a los profetas la venida de el Mesías, y que es el Mesías va a venir a salvar al pueblo. Entonces, por eso el mismo pueblo judío esperaba la venida del Mesías. Cada uno de los esto ya lo van a ver más adelante cuando en los demás grados, pero para que ustedes tengan una idea, que cuando habían diferentes como em, connotaciones religiosas que esperaban el Mesías a su manera. Un ejemplo, los judíos esperaban un Mesías muy apegado a la ley judía. Había una pequeña como congregación, por decirlo así, que eran los esenios. Ellos eran personas como que se retiraban mucho al desierto, a la oración, y esperaban un Mesías a su estilo. Teníamos también los celotas, que eran otros que eran más como rebeldes, por decirlo así, con el Imperio Romano. Entonces esperaban el Mesías que se rebelara al Imperio Romano y se alzara en armas contra ellos. Esto ya en un futuro lo van a profundizar un poco más. Pero entonces esto viene a partir de las predicciones de los profetas. Isaías eh, viene y se le revela este siervo sufriente, en el cual, el siervo de Yahvé, el cual ya tenía una misión. Y esa misión precisamente era sufrir y morir por el pueblo de Israel, ¿verdad? Algo muy importante en esto es que esa misión no fue muy entendida en los tiempos de Jesús, porque como les digo, cada uno esperaba un Jesús a su manera, un Mesías a su manera, que cuando Jesús aparece no, no logran hacer esa relación contra lo que ya Isaías había predicho, ¿verdad? Isaías cuenta con 4 poemas en relación con el siervo de Yahvé. Cada uno de los poemas va mostrando como las facetas o como las diferentes etapas que va a pasar en la vida este siervo. Entonces, ¿por qué hago esta referencia? Porque cuando Jesús viene y acepta la misión, eh, lo hace precisamente en el bautismo. Hay algo muy importante que hay que aclarar. Jesús no bautiza. En ningún momento de su vida bautizó. Pero sí a Jesús lo bautizaron. Y a partir de ese momento del bautismo, Jesús escucha una voz que nos lleva al capítulo 42 de Isaías, en el primer versículo,
Este es mi siervo a quien sostengo, mi elegido en quien me complazco. He puesto sobre él mi espíritu para que manifieste el derecho. El derecho de las naciones, perdón. Esto que cita Isaías en este momento en boca de Dios, posteriormente lo vamos a encontrar cuando Jesús se bautiza. Pasa algo extraordinario en el cielo en el cual se escucha la voz y el Espíritu Santo baja a reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. Porque precisamente cuando Jesús va, hay algo muy importante en esto. Jesús no es obligado a aceptar la misión. No es una misión que ya viene con él. O sea, sí, él vino al mundo para salvarnos, ¿verdad? Pero algo muy importante, en toda su vida, en esos 30 años, tuvo que pasar algo en la vida de Jesús para que lo hicieran poder discernir y poder descubrir para qué había venido al mundo. Y en esto tienen mucho que ver María y José, porque ellos fueron sus padres. El acompañamiento que ellos le dieron en toda su vida le ayudó mucho a Jesús para que él pudiera, al final, llegado a los 30 años, descubrir cuál era su misión. Algo muy importante que Jesús, como en algunas películas lo muestra, no era alguien que desde chiquito ya sabía lo que venía y empezaba a hacer milagros a lo loco, ¿verdad? Sino que era un niño normal como cualquier otro. Creció como un niño normal, tuvo todas las facetas de un niño y de un adolescente, que hasta se pierde en el templo por esa búsqueda de qué estoy haciendo aquí, como las que ustedes tienen en este momento, ¿verdad? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué camino voy a elegir? ¿Qué espera mi familia de mí? Etcétera, etcétera. Esas mismas preguntas se las hizo Jesús y por eso él llega a cuestionar a Dios en la sinagoga, ¿verdad? Y en una oración. Y es más, hasta María le dice, pues, que no sabes, ¿verdad? Entonces, precisamente por esta situación, porque Jesús pasa todas las facetas auténticas de ser humano hasta llegar a la edad adulta de 30 años, donde él ya tiene claro qué es lo que quiere y ya tiene claro el camino a seguir. Por eso es que busca a Juan, que era el otro enviado de Dios, en el cual cuando ya busca a Juan y le dice, pues esto se tiene que hacer así. Y es precisamente ¿por qué? Porque Jesús no viene a que lo sirvan. Y él mismo lo dice posteriormente, sino que a servir. Por lo tanto, él desde el acoger su misión, lo hace no de manera, bueno, yo soy Dios, por lo tanto, yo no necesito que nadie me bautice, yo solito lo puedo hacer. No, él reconoce en Juan también un enviado de Dios, alguien que le venía a preparar el camino y alguien al que tiene que acudir, ¿verdad? Para aceptar esta misión. Así que cuando Jesús va y se bautiza, acepta muchas cosas. Acepta un camino en el cual va a llevar mucho sufrimiento. Y este camino le va a pedir a él y le va a demandar que sea firme y sea fiel a lo que él está eligiendo en este momento. Y esa fidelidad le demanda renunciar al pecado. Por eso es que directamente después del bautismo él va al desierto, precisamente porque él se va a encontrar consigo mismo y va también a ser tentado, en la cual él renuncia a ese pecado, a las tentaciones que se le presentan en todo el camino, y él empieza, ¿no? Y empieza su ministerio. Entonces algo muy importante en Jesús es que cuando él acepta bautizarse, acepta fielmente su misión. Otra cosa muy importante, cuando él decide bautizarse también, acepta un acercamiento con una porción en especial de la población, y esa porción es la discriminada, la pobre, aquella población que vive en una miseria extrema, aquella población en la cual nadie se fija, precisamente porque la misma ley estipulaba que esta gente era impura. Entonces Jesús fija su mirada
al tomar esa misión, decide por una preferencia hacia aquellos que más lo necesitan. Por eso es que en su camino no es para mostrar todo su poder, ¿verdad? Lo de los milagros, sino para devolverles la dignidad a estas personas que lo habían perdido y para mostrarles un poco de libertad a la opresión a la cual ellos estaban sometidos. Entonces, es otra parte de Jesús en en esto que acepta la misión. Y la otra parte es el hecho de que Él viene, sabe que todo lo que Él va a hacer en este camino que va a recorrer, le va a llevar a una consecuencia. Usted sabe que si usted no hace algo, usted hace determinadas cosas, le va a llevar a consecuencias. Entonces, todo esto que él iba a hacer, todo este camino que iba a emprender, iba a causar malestar a la porción de la población que esperaba un Mesías diferente, un Mesías a su manera. Entonces, va a causar malestar a aquellos que son muy cumplidores de la ley y se olvidan de la persona. Entonces, viene Jesús sabiendo eso, sabe que como fin, o sea, como destino, por decirlo así, de todo lo que él, como consecuencia, mejor dicho, de todo lo que él iba a hacer, iba a morir. ¿Por qué? Porque usted sabe muy bien que cuando una piedra molesta, lo que muchas personas hacen, que se la sacan, ¿verdad? Y la tiran muy lejos. Entonces eso mismo pasaba con Jesús, era una piedra molesta. Entonces, y tratan de eliminarla y lo logran, ¿verdad? Entonces, pero esa eliminación de Jesús no significaba la muerte, sino que es más, por ser gratuita, por ser voluntaria, por no ser obligado a hacerlo, sino de manera deliberada, tomar esta misión y asumirla de la manera que lo hizo, iba a causar vida. La muerte, que para ellos iba a causar el fin de la piedra que les molestaba, iba a ser al final vida para todos nosotros, la vida eterna, de parte de alguien que rompe esa división del pecado, que creó el pecado, ¿verdad? Esa división que viene siendo en la comunicación de Dios y el hombre. Entonces, Jesús vuelve a establecer el camino para restablecer la comunicación entre Dios y el hombre. Y lo hace por medio de un camino de amor, de mucho sufrimiento, de mucha misericordia y de mucha entrega, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar en Isaías los 4 cánticos que ya les decía, ¿verdad? Acerca del siervo sufriente. En el primer cántico, pues se nos muestra que Dios elige a alguien y al que elige es alguien que le da el camino de salvar, le da prácticamente como la oportunidad de colaborar con la historia de salvación de la humanidad. Y Dios elige a ese siervo de manera voluntaria, ¿verdad? No lo obliga a tomar esa misión, ¿verdad? Luego en el segundo cántico vamos a presentar a aquel que viene y reconoce primero al pueblo al cual se dirige. Y le muestra a ese pueblo que viene con, no como con odio, ¿verdad? Sino viene con mucha misericordia y viene para poder, pues, ayudar a aquel que más lo necesita. Entonces, él viene a poder establecer ese lazo entre el pueblo y Dios. Y luego vamos a ver el tercer cántico de Isaías, en el cual el mismo Jesús se prepara para una muerte. Y esta muerte, que ya es el cuarto cántico, es la muerte de cruz. Esta muerte lo lleva a morir precisamente para dar vida. No es una muerte que significa el hecho más catastrófico, ¿verdad? Sino una muerte que significa que enlaza la vida entre el ser humano. Entonces,
Ahora, cada una de los cánticos de Isaías nos dan a conocer a un Jesús, nos predicen a un Jesús que posteriormente en los evangelios nos dan como la certeza de que lo que Isaías predijo fue cierto, salió siendo cierto, y al final pues em, encontramos a un Jesús que viene, acepta su misión y la acepta con mucha humildad. Ahora, cuando los primeros cristianos se bautizaban, y les voy a dejar por ahí un video, espero puedan verlo. Para ellos no significaba únicamente un acto bonito, como para nosotros un acto público y bonito, ¿verdad? Sino que para ellos significaba precisamente morir, tener la oportunidad de poder vivir lo que Jesús vivió y morir. Y para ellos el hecho de llegar al punto de ser asesinados era que su misión había tenido éxito. En el caso de Pedro, ¿verdad? Pedro rehuye un poco, pero después Jesús lo encuentra y le dice, no, tú tienes que irte a Roma y en Roma te está esperando algo. Y viene Pedro y le dice, ¿y qué voy a hacer a Roma? Bueno, yo voy a ir a morir otra vez. Entonces Pedro sigue a Jesús y precisamente cuando regresa a Roma, muere en Roma. Y él mismo, que lo iban a asesinar crucificado, lo iban a crucificar, él mismo pide que no, ¿verdad? Que le den vuelta porque no se cree digno. Entonces, algo muy importante es que para ellos esto de morir significaba que habían seguido exitosamente los pasos de Jesús. Ahora, en nuestros días, bautismo significa otra cosa. Bautismo significa un acto social, cuando no debería de ser así. Cuando debería de ser aceptar una vida de mucho sufrimiento, pero también de muchas satisfacciones. Es por eso que usted cuando nosotros nos quejamos mucho decimos, ¿por qué Dios permite que la gente sufra? Porque Dios permite que suframos mucho. Si es un poco irónico decirlo, porque si el mismo Jesús, Hijo de Dios, sufrió, entonces, ¿por qué yo tengo que tener un trato especial? Porque yo me estoy rehusando a este sufrimiento. Entonces es importante en el sufrimiento encontrar a Dios, ver a Dios, establecer esa comunicación como lo hizo Jesús con Dios. En todo momento Él buscaba momentos de oración, Él buscaba esos espacios en los cuales poder entablar la relación con su Padre. Ahora, esos espacios le ayudaban a seguir y a reencontrarse. No es que todo él ya lo sabía lo que iba a pasar, ¿verdad? Sino que esos espacios le ayudaban a poder saber qué es lo que Dios esperaba de él. Ahora, usted no se pregunte qué espera mis amigos de mí, o qué espera mi maestra de mí, o qué espera tanto así mi papá o mi mamá de mí. Es muy importante preguntárselo, pero primero pregúntese qué espera Dios de mí. Y para eso le invito que lea la Biblia, porque es ahí donde vamos a encontrar esa respuesta, porque es ahí donde Dios nos está trazando el camino. Si tú estás sufriendo en este momento, si estás pasando por situaciones difíciles, no eres la única persona en el mundo que lo está pasando o que lo está padeciendo. Hay muchas personas más que lo están pasando. El mismo Jesús vivió situaciones muy difíciles, por lo tanto busca al que buscó Jesús y le dio aliento y fuerza. Entonces busca a Dios, porque es el único que nos puede ayudar en estas situaciones difíciles. Bueno, les dejo el trabajo de esta semana. Vamos a leer los 4 cánticos de Isaías. Me dicen por ahí qué opinan, ¿verdad? Acerca de ellos. Y pues nada, ¿verdad? Desearles que todo les salga muy bien. Pasen buen día. Eh, Nada más decirles, ¿verdad? Que estamos en la página 34 y 35 de la cartilla y los ejercicios los vamos a encontrar en la página 36. Pasen buen día.